hace muy poquito tiempo los ojos del mundo estuvieron puestos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y yo pensaba, ¿se puede hacer un paralelismo entre la competencia deportiva y lo que pasa en el sector agropecuario? Bueno, en un punto sí, para entender las posiciones que perdió hasta ahora la Argentina y cómo es posible recuperar el podio, porque se puede. Se los aseguro que se puede. Y de todo esto nos va a brindar su análisis Ezequiel de Freijo, economista jefe de la Sociedad Rural Argentina. Hoy les traigo un trabajo que realizamos en la Sociedad Rural Argentina que intenta buscar justamente esta pregunta, ¿no? ¿Cómo le fue a los argentinos en las Olimpiadas del Campo en la era de los alimentos? Y bueno, en primer lugar lo que queremos mostrar es qué es la era de los alimentos. Acá tenemos la evolución de los precios internacionales de los alimentos que publica la FAO todos los meses. Es una serie muy larga de 70 años y se ve claramente en donde a lo largo de todo este periodo hubo momentos en donde los precios estuvieron por encima y por debajo de los promedios internacionales. La era de los alimentos, nosotros le hemos llamado a estos últimos 22 años. ¿Por qué? Porque básicamente en esos 22 años, en 17 de ellos, los precios internacionales de los alimentos estuvieron por encima de su valor promedio, por distintas razones. Básicamente, al comienzo de esta serie, de estos 20 años, la entrada de China a la OMC, los mandatos de corte para los biocombustibles, todo un periodo en donde las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos estuvieron muy bajas y eso generó una gran liquidez durante todo el periodo. Después tuvimos problemas bélicos, digamos, geopolíticos, la invasión de Rusia a Ucrania y lo que estamos viendo ahora en Medio Oriente. Todas estas condiciones generaron justamente esta situación, ¿no? Que los precios durante todo este periodo han estado por encima del promedio. Acá hay un tema que queremos soslayar, es que justamente estas eras son eras que van y vienen, como lo ven. Hay periodos largos en donde los precios estuvieron por debajo y periodos largos donde estuvieron por encima. Entonces eso nos lleva a preguntarnos tres cosas, ¿no? Primero, estos altos precios, o mejores precios internacionales, dos décadas, ¿no? ¿Cómo lo aprovecharon, ¿no? Los países para meterse en el comercio de alimentos? Si permitieron el ingreso de nuevos jugadores, ¿no? Y cómo lo aprovechó la Argentina. Estas tres preguntas son las que vamos a intentar responder. En primer lugar, lo que vemos es que el comercio total de bienes en estos 20 años creció 283% y el comercio de alimentos creció 328%, muy por encima que el promedio. Junto con los combustibles, los productos farmacéuticos y el hierro, fueron los cuatro sectores que más crecieron en estas 2 décadas. Muchísimo más que lo hicieron la electrónica, los textiles, los componentes, los productos automatizados, la indumentaria. Si hacemos un zoom, ¿no? Lo que vemos es que en el comercio global, digamos, de alimentos, ya dijimos, aumentó 228%. Argentina, ¿cómo se manejó en ese periodo? Bueno, en ese periodo Argentina aumentó 351%. Con lo cual podríamos decir que aumentó de una manera parecida a lo que aumentó el promedio. Pero veamos lo que tenemos acá en este gráfico. Tenemos un grupo de países, ¿no? Paraguay, Uruguay, Turquía, India, Brasil, Perú, Vietnam, Ecuador, que crecieron el doble de lo que creció Argentina. E incluso hay un grupo de 3 países que crecieron 3 veces lo que creció Argentina: Rusia, Ucrania, Indonesia. Esta situación justamente es la que nos permite contestar la primera pregunta que nos hicimos, que es ¿cómo lo aprovecharon? Y bueno, lo aprovecharon de esta manera. Hubo países que crecieron muy fuerte, más del doble que lo que creció el promedio de los alimentos y del comercio global. Para contestar la segunda pregunta, lo que hicimos fue traer la metodología del cálculo que tienen las Olimpiadas, justamente para jugar entre las actividades y los países, a ver cómo clasificaron estos en los distintos podios del comercio global de alimentos. Para eso
lo que hicimos fue clasificar 24 alimentos y fibras, que los tienen acá. Esos 24 alimentos representan justamente el 40% del total del comercio global de alimentos. En el caso de Argentina es el 77% de nuestro comercio de alimentos. Lo que hicimos fue comparar 2 décadas. Entonces ahí trajimos Sydney, que fue el 2000, y París, que fue este año. Y lo que hicimos fue asignarle los datos del comercio. A Sydney le asignamos los datos del año 2002 porque es donde comenzó esta era. Y a París lo que hicimos fue asignarle los datos del 2022 porque son los últimos datos que nos permiten hacer una comparación justa. ¿Y qué países eligieron? Digamos, bueno, ¿qué atletas, ¿no? Y ahí, bueno, seleccionamos 10 países que son los top 10, entre los que están la Unión Europea, Estados Unidos, China, Canadá, India, Indonesia, Tailandia, Argentina, Brasil y Australia. Y después seleccionamos otros 10 promesas, ¿no? Que estando dentro de los 30 más importantes, crecieron más rápido. Y ahí encontramos a Turquía, Rusia, Ucrania, Malasia, Vietnam, México, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. Con lo cual, ahora lo que vamos a presentar es cómo le fue en cada uno de estos deportes, digamos, a las distintas actividades. Los vamos a presentar algunos de los 24 y van a tener el trabajo para que cada uno pueda ver, digamos, cómo fue esto en el total por una cuestión de tiempo. En el caso del maíz, lo que vemos es que Argentina en Sydney hace 20 años éramos los terceros, ¿no? Y luego de 20 años seguimos siendo terceros. Pero lo que pasa es que en este periodo Brasil pasó a ser el segundo y que creció 15 veces, ¿no? Mientras que Argentina solo creció 3,7 veces en ese momento. Y Ucrania, que creció 50 veces desde ese momento, hoy está, digamos, alcanzándonos. O sea, metafóricamente, Brasil está cada vez más lejos y Ucrania, lo vemos por el espejo retrovisor, cada vez más cerca. Lo que vemos en el caso de la soja, en la soja éramos terceros, seguimos siendo terceros, pero hace 20 años era un negocio de tercios, más o menos un tercio cada uno de estos países. Hoy Argentina solo representa el 14%. Eso significa que los otros 2 países han crecido muchísimo más y también hay otra gran cantidad de países, como lo ven ahí, Uruguay, Rusia, Turquía, que se van metiendo en el negocio. En el caso del trigo, no estuvimos en ninguno de los 2 Olimpiadas en el podio, pero sí lo que vemos es que Argentina tuvo un lento crecimiento, más lento que el promedio, y ahí también vemos países que se van metiendo, ¿no? en el negocio, ¿no? India, Turquía y el mismo Brasil. En el caso del girasol, en Sydney éramos primeros, éramos líderes en el negocio de girasol y hoy pasamos al tercer puesto. Argentina retrocedió en este periodo y Ucrania y Rusia básicamente tuvieron una tasa de crecimiento de 8 veces Ucrania y de 14 veces Rusia y bueno, por eso nos pasaron en el podio. En el caso de la carne bovina es significativo lo que ocurrió con Brasil, que pasó del tercer puesto al primero en estos 20 años. Creció 3,3 veces, el promedio fue 1,8, para que vean. Argentina en este periodo creció 2,4 veces, con lo cual podríamos decir que no estuvo, digamos, tan alejado, pero si esta foto lo hubiéramos sacado no en 20 años, sino 10 años atrás, la historia hubiera sido muy distinta y se ve que se fueron metiendo en el negocio otros países como la India, que creció 3,5 veces, ¿no? O Paraguay y México, ¿no? Miren, México creció 40 veces en estos 20 años y Paraguay casi 6 veces. En el caso de la leche en polvo, entera, lo que se ve es justamente también un estancamiento. Argentina creció apenas el 10%, ¿no? Australia cayó en este negocio, pero lo que se ve acá es Uruguay, ¿no? Uruguay, que hace 20 años era
el 20% del comercio que teníamos nosotros y hoy es el 85%, o sea, creció 4,5 veces. Esta tasa de crecimiento de Uruguay te está mostrando que justamente la posibilidad de poder que ellos lleguen al podio es una cuestión de tiempo si no reaccionamos antes. En el caso de la miel también se ve una pérdida, digamos, de segundos y salimos del podio. También acá hay muchos países que crecieron más rápido. En el caso de las peras, una producción regional, ocurrió lo mismo. Y en el caso del poroto, este caso es significativo y lo quise poner dentro de la lista para mostrar que logramos el primer puesto en París. No estábamos en Sydney adentro del podio y crecimos más rápido que lo que creció el promedio, ¿no? Básicamente porque este sector en los últimos años no ha tenido derechos de exportación y eso le ha permitido demostrar justamente toda su potencialidad. Con lo cual, llegando al medallero, que son los resultados, lo que vemos es que en Sydney, Argentina era tercero. Primero era la Unión Europea y segundo Estados Unidos. No han variado justamente estas situaciones en el primero y segundo puesto respecto de ambas Olimpiadas, porque acá también está, pero sí lo que se ve es que estos dos países, en el caso de la Unión Europea, perdieron 2 medallas, ¿no? Perdieron 2 medallas. Estados Unidos mantuvo justamente la cantidad de medallas, pero en el tercer puesto, que antes estábamos nosotros, nos ganó Brasil, justamente, que ganó 3 medallas en este periodo. Pasó de estar quinto en Sydney a tercero en las Olimpiadas de París. Lo que estamos viendo también es que en estos 20 años han ingresado muchos nuevos jugadores dentro, digamos, de las posibilidades de ganar una medalla. Y eso es justamente la respuesta a la segunda pregunta, ¿no?, que nos hicimos en esto. La segunda pregunta era básicamente, ¿no?, si hubo países que se pudieron incorporar al negocio del comercio global de alimentos a causa justamente de estos buenos precios que hubo en esta era de los alimentos. De la mano del comercio, ¿no?, el mundo logró aprovechar la era de los alimentos para crecer productivamente. Y este gráfico que están viendo acá muestra justamente cómo se logró bajar la pobreza global un 54%, muy asociada justamente a la expansión del comercio de alimentos, porque justamente la disponibilidad que genera contar justamente con una mayor cantidad de alimentos. Pero bueno, la pregunta medio para ir finalizando es ¿qué pasó en la Argentina, ¿no?, en la era de los alimentos? ¿Qué pasó? Y Argentina transformó la era de los alimentos en la era de los derechos de exportación. 190.000 millones de dólares transfirieron los productores hacia el Estado, que le sacaron por derechos de exportación a causa de este impuesto. Eso significó, en términos comparados con el mundo, que Argentina fue el país más discriminado, digamos, el país que más discriminó a sus productores. Este es un trabajo que lleva adelante la OECD y muestra claramente respecto de los precios que recibe el productor en esta década en que cuánto justamente un 26% de su precio, digamos, fue lo que se discriminó en contra de los productores respecto de los precios que reciben otros productores en el mundo. Eso generó justamente la expansión del gasto público, ¿no? La posibilidad de contar con los derechos de exportación. Lo que vemos acá es cómo se expandió el gasto público en la Argentina y cómo el resto de los países que estaban liderando en los mercados de alimentos, esa situación no ocurrió. Y eso justamente impactó en la inversión. Otros países pudieron capitalizar justamente la inversión. Fíjense cómo también Argentina, en este caso, se muestra que fue de los países en donde el stock de inversión extranjera directa cayó durante todo este periodo, porque justamente derechos de exportación implica desinversión y menor tecnología. Y la menor tecnología impacta en la productividad. En estos cuadros mostramos justamente cómo, en el caso de Argentina,
que lo ven ahí en la línea celeste, la productividad durante todo este periodo casi no ha variado, y en el resto de los países que están seleccionados y que hemos competido, lo ven que están, digamos, que han variado y han mejorado. Con lo cual, resumiendo, digamos, terminó París justamente y Argentina, ¿no? Era bronce en Sydney, o sea, hace 20 años nosotros estábamos en el podio. ¿Por qué estábamos en el podio? Y bueno, por las condiciones que tenía, digamos, la actividad en ese momento, ¿no? En la era de los alimentos hubo un grupo de países, Turquía, Rusia, Ucrania, Malasia, Vietnam, México, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, que mejoraron su productividad y ganaron participación en los mercados globales. Y bueno, Brasil fue el gran ganador, ¿no? Y bueno, la pregunta acá es preguntarnos cómo pudo sacarnos, ¿no? Tanta diferencia Brasil en todo este periodo, siendo que tenemos 1.100 kilómetros de frontera compartida, ¿no? Y bueno, acá la pregunta final, que es con la que comenzó la locutora, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para volver al podio en Los Ángeles 2028? Y bueno, no más que los dejo con esta foto de Mateo y Eugenia, ¿no? Acá me gusta mucho, digamos, esta actitud de ellos, porque Mateo, ¿no? Está colgado, ¿no? Está en un barco que está inestable, ¿no? Que está en condiciones adversas. Y bueno, así se siente el productor hoy, como Mateo, que está colgado evitando que el barco se tumbe. Y por el otro lado, Eugenia, que está tratando de acomodar el barco justamente para lograr las condiciones macroeconómicas que necesita el barco para volver a volar, a foilear, ¿no? Estos barcos foilean, que vuelan por encima del agua. Y bueno, eso es lo que necesita el campo, necesita que le bajen los derechos de exportación, necesita infraestructura, necesita estabilidad macroeconómica para poder tener un tipo de cambio unificado, financiamiento para poder volver justamente a foilear. Necesita levantar las velas para crecer y volver justamente en Los Ángeles 2028 a ser lo que éramos hace 20 años. Muchas gracias.